Buenas, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a trabajar un poquito es, voy a hacer una pequeña aproximación al tema de esta semana, que de una manera un poco más, si se quiere, conceptual de repaso, y luego lo vamos a ver de manera sincrónica, con algunas preguntas, algo un poco más interactivo, ¿sí? Esta parte va a ser más expositiva. Eh, el primer gran tema que vamos a ver en esta semana es el concepto o los conceptos de salud, ¿sí? Van a tener la información en el campus, como siempre. Este tema corresponde a la unidad 1, ¿sí? Y un poco lo que vamos a trabajar justamente es casi nuestro objeto principal de trabajo, que es la salud, ¿sí? Ustedes están estudiando carreras de lo que se llama el campo de la salud, y este primer gran tema es, bueno, si vamos a hacer carreras de la salud y nuestro objeto de trabajo es la salud, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es la salud? Y la primera cuestión que hay que decir es que depende de cómo miremos la salud, de cómo la entendamos, de cómo la pensemos, es cómo vamos a trabajar. Por lo tanto, es muy importante poder reflexionar y pensar, estudiar, comprender todos los aspectos que reúnen a los conceptos que hay circulando sobre lo que es la salud. Eh, Ustedes van a tener en el campus disponible, voy a compartir la pantalla, disponible en la página del campus, en la que es la unidad 1, todo el material necesario, ¿sí? La hoja de ruta acerca del concepto de salud, la bibliografía, ¿sí? Aquí en bibliografía, la hoja de ruta, recuerdo, es aquello que hay que hacer esta semana, ¿sí? Eh, la bibliografía es la información necesaria para entender y estudiar este tema, que hay una ficha, ¿sí? Que tiene algunas páginas, es elaboración propia de docentes del instituto, donde explica los distintos conceptos de salud que vamos a ir trabajando, y una guía de preguntas y reflexión, que estas siempre las ponemos en todas las clases, que no hay que contestarlas, sino que hay que usarlas como una herramienta de estudio, ¿sí? Es más fácil estudiar si uno va siguiendo qué es lo que proponen las guías de preguntas, ¿sí? Si ustedes siguen e intentan responder las guías de preguntas, pues bien, van a poder saber cuáles son las expectativas que nosotros como docentes tenemos a la hora de evaluarlos, ¿sí? Si ustedes saben contestar esas preguntas, si saben entenderlas, si las pueden utilizar, eh, están en condiciones ya de comprender los temas y obviamente de aprobar la materia, ¿sí? Insisto, las guías de preguntas no se responden, no hay que entregarlas, no son un trabajo práctico, sirven para estudiar, sirven para orientar la lectura cuando tienen que leer un material. Dice, a ver, ¿de esto qué es lo importante? Bueno, la guía de preguntas te ayuda un poco para eso. Vuelvo a la unidad 1, van a tener ahí un videíto que les recomiendo ver, que se llama Alegría y Alegría, de Julio Monsalvo, que es el que está aquí, y vamos a ver un poquito un repaso muy breve, ¿sí? La idea es que ustedes lean el material, lean la guía de preguntas, vean el video, vean esta misma breve explicación general, y después en un encuentro sincrónico vamos a profundizar un poquito con algunas preguntas. La primera cuestión general que hay que reconocer a la hora de trabajar este tema es que la salud y la enfermedad no fue siempre lo mismo, ¿sí? A lo largo de la historia fue cambiando sus conceptos, en algún tiempo se vinculaba a cuestiones mágicas y religiosas, luego viene la edad moderna, donde la Iglesia Católica tiene un rol muy importante, y todas las explicaciones en su mayoría giraban alrededor de la religión, de los designios divinos, de la condena del diablo, etcétera, etcétera, y esos eran los factores que explicaban por qué una persona se enferma, ¿sí? No existían las explicaciones más técnico-científicas como tenemos ahora. Luego empieza la edad moderna, entre otras cosas se descubre el microscopio abre todo un capítulo nuevo al ver partículas y cosas microorganismos que no se veían a la simple ojo humano, y con eso empiezan a nacer otras teorías, otros conocimientos, y empieza a predominar lo que es la visión biologicista de la salud, ¿sí? Biologicista quiere decir que hace foco en lo biológico.
Entonces, a través de la historia va cambiando la visión de qué entiende una población, un pueblo, sobre qué es la salud. No siempre fue igual. No siempre fue igual que se entendió por salud, que se entendió por enfermedad, y no es igual ni siquiera en este momento de la historia. ¿Sí? Bueno, como vamos a ver, hay diferentes definiciones, diferentes conceptos, diferentes teorías y diferentes miradas sobre lo que es la salud. ¿Sí? Así como lo hay sobre lo que es la educación, sobre lo que es la economía, etc. En este caso nos ocupa la salud. Una pregunta que va a rodear un poco toda la materia es, bueno, ¿qué pesa más en la salud de una comunidad? ¿Dónde vivimos? ¿La cultura? ¿El trabajo? ¿O los microorganismos? Lo biológico. ¿Sí? Eso vamos a ir un poco profundizando. Como vamos a ir viendo, vamos a ver dos grandes, hay muchas definiciones de salud, nosotros vamos a tomar dos en particular, que son la definición de salud de la OMS y una definición de un sanitarista argentino que se llamaba Floreal Ferrara. De la definición de la OMS, lo más importante es que hay que conocer la definición, saber cómo está compuesta. La OMS es la Organización Mundial de la Salud, que nació en 1948. La definición de salud de la OMS tiene algunas críticas que se le hacen y algunas ventajas, es importante conocerlas, ¿sí? Como para aprenderla, digamos, es una definición que está muy legitimada. Esto quiere decir que ya tiene muchos años, que está muy difundida y conocida. Hay que conocerla y hay que conocer cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Qué se le critica a esa definición y qué cosas se le hacen observaciones positivas en relación a lo como era antes. Algunas de las críticas es una definición ahistórica y apolítica, en el sentido de que, bueno, se usa siempre la misma definición y en diferentes momentos históricos cambia lo que es la salud y la enfermedad de una persona o de una población. Algunas otras críticas que se le hace es que, bueno, es estática, esto de que habla de un estado, como que es llegar a un lugar, a un estado, a un momento, la salud y el resto, ¿qué pasa? O sea, cuando vamos viendo que las personas, las poblaciones, nos enfermamos, nos sanamos, o conviven a veces la salud y la enfermedad, bueno, bien. Algunas de las ventajas que se les identifican, esto obviamente lo van a tener todo bien en la ficha de cátedra, pero hago alguna aproximación general, es que, bueno, supera el enfoque asistencialista y biologicista. ¿Por qué? Porque si ustedes repasan, acá en la definición no habla de que la salud la tienen que resolver o que la tenemos que resolver los médicos y las profesionales de la salud. Entonces es una definición que supere el asistencialismo. ¿Qué quiere decir? Que para tener salud, una persona o una población no necesita solamente un médico, una médica, un profesional de la salud. Necesita muchas más cosas. Necesita bienestar físico, mental y social. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que es una definición holística, integral, que integra tres dimensiones en este caso, lo físico, lo mental y lo social. Entonces, para que haya salud, para que haya salud física, salud mental y salud social, no solamente necesitamos profesionales de la salud, sino que necesitamos otro montón, conjunto de cosas. Incluso aclara la definición misma que no es solamente que no haya afecciones o enfermedades, sino que es mucho más que eso. ¿Sí? En ese sentido es una definición integral, holística. Y lo mismo que es interdisciplinaria, ¿sí? Porque para tener salud, si hay que tener salud física, mental y social, sabemos que la salud mental, la salud física, mental y social no solamente la vamos a conseguir con profesionales del ámbito estrictamente de la salud. ¿Sí? Si no tenemos ambientes sanos, si no tenemos trabajo saludable, si no tenemos alimentación, si no tenemos rutas o caminos adecuados, si no tenemos acceso al agua potable o a ciertas condiciones de vida, si no tenemos interacción con otros seres humanos para sociabilizarnos, bueno, todas esas cuestiones que no se resuelven con la medicina ni con nuestras profesiones, sino que se resuelven con otro tipo de acciones y políticas. Sin esas acciones no hay salud, ¿sí? Por eso se dice que es una definición integral. Después van a ver la definición de Federal Ferrara, que básicamente él habla, es un sanitarista argentino, que fue ministro de Salud 2 veces en la provincia de Buenos Aires, muy reconocido. Después yo les voy a compartir seguramente algunos videitos más para profundizar, muy interesante. Él plantea otra cosa, él plantea que la salud es resolver conflictos, ¿sí? Es la lucha por resolver conflictos. Está sano quien lucha por resolver esos conflictos. Esos conflictos pueden ser de distinta índole,
y básicamente profundizan también en definirla como esa capacidad individual, o sea, personal, y colectiva, o sea, grupos humanos, para luchar contra todas aquellas condiciones que limitan la vida. ¿Sí? Entonces, puede ser, ¿qué limita la vida? Y puede ser o una afección en la piel, o una afección en una articulación, que te limita la vida, o la capacidad, o tu desarrollo, o tu trabajo, o tu vida social, o lo que sea. Pero también puede ser la falta de trabajo, que también te limita la vida, la falta de alimentación, la falta de vivir en un ambiente saludable o en un entorno libre de violencia, ¿no? Son todas cosas que limitan la vida en general. Por eso es un concepto muy amplio el de la salud, que no solamente es abordado y solucionado, digamos, de alguna manera por profesionales de la salud, sino que se necesitan otros muchos actores para poder resolver esos conflictos. Bien, una cuestión importante que también para reconocer es que muchos autores y autoras hablan del binomio salud-enfermedad o del proceso, por esto de que es dinámico, porque no es que siempre estás sano en algún momento y después estás enfermo. Muchas veces estás sano y enfermo al mismo tiempo, o eso es un proceso que es bastante dinámico. En términos generales, cuando hablamos de proceso de salud-enfermedad, también tenemos que pensar que el proceso de la enfermedad tiene una determinación o un proceso social abajo, ¿sí? Esto que decíamos antes. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay, cuando aparece lo social en la salud y la enfermedad de las poblaciones? Sobre todo, recuerden que esta materia nos enfocamos en lo comunitario, en lo poblacional, no solamente en la salud de una persona o del individuo como tal, sino de las poblaciones. ¿Y cómo nos damos cuenta que influye lo social? Y comparando la salud y la enfermedad entre poblaciones. ¿Sí? Si yo comparo la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Formosa, bueno, la mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires es mucho menor. Y los niños y las niñas nacen de manera bastante similar en todos lados. O si yo veo la tasa de enfermedades eh, vinculadas, por ejemplo, a la contaminación por plomo o la contaminación del agua con otros metales. Si comparo poblaciones que viven a la vera de ríos contaminados con poblaciones que viven en otras zonas que no están ríos contaminados, bueno, voy a ver lo social ahí. O sea, hay un carácter vinculado a dónde vivís, cómo vivís, por qué vivís a dónde vivís, cuáles son tus condiciones, ¿sí? No como individuo, sino en términos colectivos. Si yo comparo la tasa de cáncer de una población que está expuesta a agrotóxicos o agroquímicos comparado con una población que no está expuesta, bueno, ahí veo el carácter social, ¿sí? de la salud o de la enfermedad. Si analizo las tasas o la frecuencia de las violencias o de la muerte por violencia basada en género, y voy a ver que en las mujeres o en las personas trans es mucho más frecuente y muchísimo más frecuente que en los varones. Bueno, ahí está el carácter social de la salud o la enfermedad. Y ahí podemos elegir millones de ejemplos. Si comparo la tuberculosis, que es una enfermedad respiratoria, en las personas que trabajan en forma clandestina en talleres de costura, explotadas, comparado con personas que trabajan en lugares con las condiciones adecuadas de ventilación, de alimentación, etcétera, va a haber mucha diferencia. Ahí vemos el carácter, lo que se llama el carácter o el proceso, la naturaleza social de la salud y la enfermedad en estas definiciones. Entonces, bien, haciendo un repaso muy rápido, es importante este tema conocer que la salud y la enfermedad no se concibió a lo largo de la historia siempre de la misma manera, que fue cambiando. Hay que reconocer las distintas definiciones que elegimos en este caso en la materia, la de la OMS y la de Ferrara, con sus ventajas, con sus desventajas, con sus características, y un poco de esto que llamamos proceso y a qué hacemos referencia cuando hablamos de lo social o de la naturaleza social de la salud y la enfermedad en las poblaciones. Nos vamos a encontrar en la parte sincrónica, donde no voy a hacer algo expositivo, para eso salió de Joca grabado, sino que lo que vamos a hacer más un intercambio. ¿Sí? Yo voy a ir haciendo algunas preguntas, ustedes van a ir opinando, van a hacer, vamos a hacer algunos ejercicios un poco más prácticos para ir repasando el tema.
Voy a dejar de compartir.